Odio decírtelo, pero no existen las zanahorias bebés. Las lindas zanahorias pequeñas que se venden en los supermercados son en realidad zanahorias comunes que han sido talladas hasta este tamaño bebé. Pensarías que los ositos de goma con sabor a fresa deberían ser rojos o rosados, ¿verdad? Bueno, lamento decirlo, pero son verdes. El arroz integral y el arroz blanco son el mismo producto. La variedad blanca comienza como la marrón, pero luego se eliminan algunas partes mediante la molienda, lo que le da al arroz su color blanco. Esto permite que se almacene por más tiempo, pero al mismo tiempo reduce su valor nutricional. Hablando de arroz, se usó para construir la Gran Muralla China. Los constructores mezclaban sopa de arroz pegajosa con cal y obtenían mortero de arroz para la construcción. Era más fuerte y tenía mejor resistencia al agua que el mortero de cal normal. Gracias a la sopa de arroz, la Gran Muralla ha podido mantenerse en pie durante siglos a pesar de los elementos de la naturaleza. ¿Has encontrado una barra de chocolate olvidada hace mucho tiempo en algún lugar profundo de tu escritorio? Agradable sorpresa, pero cuando la abres, dudas. Hay una especie de película polvorienta de aspecto desagradable. Sin embargo, no te preocupes, todavía es seguro comerlo. Es que la grasa o manteca de cacao con la que se elabora el chocolate se ha separado del resto de la barra a causa del calor. A medida que se enfriaba, creó esta película blanquecina. Sin embargo, el sabor puede ser un poco desagradable, por lo que puede ser mejor usarlo para cocinar, si es que tienes más autocontrol que yo. Los aguacates no pueden madurar mientras aún están en el árbol. Si no se recolectan, simplemente se caerán de la rama sin estar maduros. Sin embargo, cuando se recogen, se volverán suaves y sabrosos tal como los amamos. Esto sucede debido a la explosión de etileno que produce la propia fruta después de la recolección. Se inhibe mientras el aguacate todavía está en el árbol. Los tomates que se compran en los supermercados suelen tener un sabor débil. Tiene que ver con cómo se cultivan y almacenan después. Los tomates se recolectan cuando aún no están completamente maduros y maduran en los contenedores de transporte y en los estantes de las tiendas. Pero si se almacenan a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, mientras no están completamente maduros, pierden mucho de su sabor. Para mantenerlos sabrosos, es mejor guardar los tomates fuera del refrigerador. La miel es probablemente el único alimento que literalmente nunca puede echarse a perder. Si está débilmente sellada, sin que quede aire, puede durar milenios y seguir siendo comestible. El tarro de miel más antiguo jamás encontrado tenía 5.500 años, junto a la momia de Winnie Pooh. En realidad no. Si bien el chocolate negro y con leche no generan dudas, su hermano blanco no es chocolate en absoluto. No tiene cacao en polvo, lo que hace que el chocolate sea, bueno, chocolate. La variedad blanca está hecha de manteca de cacao mezclada con azúcar y saborizante, generalmente vainilla. Los cacahuetes son parientes más cercanos de los guisantes que de las nueces. Son legumbres, el tipo de plantas que incluye guisantes, garbanzos y frijoles. Los anacardos tampoco son nueces, son semillas que se recolectan de frutas bastante grandes. Lo mismo puede decirse de las nueces, las almendras, las pecanas y los pistachos. Cuando compras unos rollos de sushi con cangrejo, lo que obtienes no es ningún cangrejo. La cosa roja y blanca es lo que se llama imitación de cangrejo y es básicamente una pasta hecha de pescado. Su otro nombre es surimi. Por cierto, el sushi era originalmente una forma de conservar el pescado. Se almacenaba en arroz fermentado que podía mantener el pescado fresco hasta por un año. Y después de eso, se tiraba el arroz mientras que el pescado se cocinaba y se comía. Si lloras al cortar cebollas, hay varias formas de evitarlo. Una es poner la cebolla en el congelador antes de cortarla. Eso congelará las moléculas del químico que te hace llorar. Otro método es lavar la cebolla con agua fría justo antes de cortarla. El frío y la humedad que quedan en la cebolla no permitirán que el químico llegue a tus ojos. Y la tercera forma es poner una toalla de papel húmeda al lado de la tabla de cortar. El químico es atraído por la fuente de agua más cercana, que generalmente son tus ojos, pero en este caso será la toalla.
La gran mayoría del wasabi que comemos no es wasabi real. El verdadero es muy caro, por lo que obtenemos es solo una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde para alimentos. Ten cuidado cuando comas piña fresca porque literalmente puede devorarte. Contiene una enzima que digiere la proteína. Esa sensación de ardor que tienes cuando has comido demasiada piña es exactamente eso. Los macarrones con queso solían ser un plato realmente elegante en los Estados Unidos del siglo XVIII. La pasta solo podía importarse de Italia, lo que la encarecía, y el proceso de elaboración del queso requería mucho tiempo y esfuerzo, lo que tampoco hacía que el producto fuera barato. Solo los más ricos podían permitirse un plato de macarrones con queso, y se servían en los restaurantes más elegantes como un manjar. Las ostras, las langostas y casi cualquier otro marisco, por otro lado, se consideraban comida para los pobres en el pasado. Las comunidades costeras se alimentaban con lo que podían pescar en el mar, y eso incluía mejillones, cangrejos y muchas otras cosas que hoy consideramos delicias. Vaya, creo que si comiera macarrones con queso con langosta ahora mismo me explotaría la cabeza. Volvamos a la rica comida. En la época medieval, el pescado se consideraba un regalo digno de un rey. Se solía regalar a los monarcas ingleses unos enormes lucios, e incluso antes, en el Imperio Romano, pescados como el salmonete eran un manjar que los emperadores pagaban con grandes cantidades de oro. La carne del salmón de piscifactoría es naturalmente gris. Los peces silvestres comen muchos camarones, lo que hace que su carne tenga ese característico color rosa anaranjado. Los de cautiverio se alimentan con un pigmento vegetal especial para lograr el mismo efecto. El inventor de la vaselina, Sir Robert Cheesebrook, afirmaba comer una cucharada de vaselina todos los días. También le pedía a su enfermera que lo cubriera de pies a cabeza con el material cuando se enfermó gravemente. Pronto se recuperó y vivió hasta los 96 años. Mientras tanto, creía firmemente en las propiedades milagrosas de la vaselina. Era un producto resbaladizo. Las naranjas en realidad dieron su nombre al color que ahora conocemos como naranja. En inglés antiguo, ese color se llamaba algo como amarillo rojo. Solo cuando la fruta se extendió por toda Europa, apareció la palabra que se refería a su color. Si quieres observar más de cerca una colmena, asegúrate de no tener plátanos encima. La feromona que alerta a las abejas para que se levanten y protejan su hogar huele a plátano. Así que es probable que te conviertas en su enemigo número 1 si te acercas demasiado. La leche una vez mostró ser un material apto para hacer plástico. Era biodegradable e insoluble en agua y prácticamente no se quemaba, pero luego fue superada por el plástico a base de aceite, porque la variedad a base de leche no podía moldearse y se volvía quebradiza con el tiempo. Además, el tipo a base de aceite era mucho más barato en la producción. El bizcocho de libra obtuvo su nombre por la cantidad de sus ingredientes. Originalmente se hacía de 1 libra de mantequilla, 1 libra de huevos y, ¿lo adivinaste?, 1 libra de azúcar. Entonces debería ser un bizcocho de 3 libras. La pizza más cara que puedas comprar cuesta alrededor de $12,000. Solo puede ser cocinada por 3 chefs en tu hogar y se necesitan 3 días completos para hacerla. ¿Los chefs tienen que quedarse en tu casa? En el antiguo Egipto, a los trabajadores se les pagaba con alimentos. Recibían rábanos, cebollas y ajos como parte de su salario. Estas plantas eran conocidas por sus propiedades antibacterianas incluso entonces, lo que las hacía bastante valiosas. Aunque el color más extendido de la coliflor es el blanco, también se presenta en variedades verde, naranja y morada. Son más difíciles de cultivar que la blanca, pero no son muy diferentes por lo demás. En cuanto al número total de variedades de coliflor, hay varios cientos de ellas. Para probar fácilmente la frescura de los huevos, ponlos en un recipiente con agua. Un huevo fresco bajará rápidamente al fondo, mientras que uno podrido flotará. Oye, el último en llegar al fondo es un huevo podrido.